Bueno, arrenquem. Està bé que després de xerrar i enredar-nos en les paraules, no? Que la gent per la nit s'agafi la festa, i, bueno, però ja sabeu després qui es lleva i està a punt per les coses. Però bueno, ja ho sabíem, o sigui, si muntem una festeta ja veurem el dia següent, però bueno, ja estem aquí. No em tocava a mi moderar avui. Tenia que venir una companya, es diu Ariadna, és d'arran de terra, com l'Anaïs i altra gent, bastant implicada en l'agroecologia, molt implicada en l'agroecologia, projectes, Collserola i demés, però per coses de família no ha pogut venir i agafo jo el seu paper de moderació. El que no faré és la presentació de l'Adrián Almazán. Ve de Vitoria, us explicarà, el tema seu era jo de les ruralitats, entre amenaces, oportunitats i oportunistes, és el tema. I hem quedat que ell mateix farà l'autopresentació i és tot improvisat. I després intentaré moderar el que no cal moderar, que és passar el micro d'aquí cap allà, i espero que, com sempre, sigui un debat viu i que anem avançant. Fins ara. No, aquí por lo del micro, vamos. Sí. ¿Se oye bien así? Sí, vale. Bueno, de primeras, pues disculpad porque yo sí no lo voy a hacer en catalán, pero luego si alguien me quiere preguntar o decir, no hay ningún problema. O sea, sentiros luego tranquilos de las intervenciones. Y para cosas así más informales sí que puedo chapurrear un poco, pero la charla no me animo, digamos, a hacerla en catalán. Le costaba a Marc, pues no lo voy a hacer yo, ¿sabes? Y no, pues muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Adrián, estoy ahora mismo militando en Ecologistas Marchan, vivo en Vitoria y en Euskal Herria, aunque solamente desde hace un año. En verdad casi todo el tiempo, pues todas las prácticas y las cosas que he hecho han sido en Madrid, es donde he estado más tiempo. Y bueno, pues eso, creo que con eso es suficiente para presentarme. La idea un poco de esta charla, ¿no?, era que pensásemos un poco, pues, una cuestión de contexto, ¿no? En qué contexto está el mundo rural, los discursos sobre el mundo rural y los planes del mundo rural, ¿no? Yo al menos lo he pensado, qué planes tienen para el mundo rural y la pregunta qué planes tenemos un poco, ¿no?, para el mundo rural en el contexto, digamos, en el que nos encontramos, y también me detendré un poquito en esa cuestión del contexto. Os confieso que me da un poco de pudor hablar de eso con tanta gente aquí, que realmente sois los y las protagonistas de eso. Entonces creo que lo más importante probablemente de esta charla es para mí aprender y escucharos un poco de qué veis que está pasando en donde estáis y qué veis que se podría hacer o que creéis que es un poco más importante. Entonces sí que voy a ser medio estricto de tratar de hablar solo 20 minutos como nos habían pedido para dedicar más tiempo a esa otra cuestión, pero como me han invitado, pues también comparto un poco las cosas que yo tengo en mente, ¿no?, y las pongo sobre la mesa, ¿vale? Creo que todo el mundo, pues, como que tenemos en mente, pues, un poco un súbito interés que antes no existía en el mundo rural, ¿no? Este discurso de la España vacía o vaciada, ¿no? También un interés institucional en los discursos de todos los partidos mayoritarios. Se ha convertido o existe ya la cuestión rural de alguna forma, ¿no? Y claro, yo creo que es importante preguntarse por qué ese interés y en qué contexto se da ese interés. Y yo creo que de eso ayer ya tuvimos bastantes referencias, ¿no? De, bueno, en el contexto ibérico, pues la industrialización de los espacios rurales, la erosión del mundo campesino. Yo sí que es verdad que efectivamente, luego también entrar en eso, creo que existen diferencias, que no es lo mismo vivir aquí que vivir en un barrio de Madrid o de Barcelona o de otra ciudad, y esas diferencias son importantes por lo que dan de potencialidades a construir. Otra cosa es que si hablamos de metabolismo, que Marc usaba esa palabra ayer y yo no sé si todo el mundo la conoce, ¿no?, que por metabolismo pues se entiende como ese conjunto de relaciones de intercambio de energía y materiales que una sociedad tiene con la naturaleza, ¿no? O sea, el metabolismo de una sociedad hace referencia a cómo consume energía, cómo produce, qué desechos tiene, ¿no? Metabólicamente estamos en una misma trama, pero es que en una misma trama está todo el planeta, prácticamente, ¿no? Entonces, creo que eso no debe ser un criterio político para actuar, porque si no, perdemos como esos matices, ¿no? Una cosa que no se ha discutido y que creo que es muy importante del contexto en el que nos encontramos es que desde el momento en que la producción de alimentos se ha vuelto un espacio mercantil más, ¿no?, pues ha habido una deriva importante de mecanización
que a día de hoy ya pues empieza a rozar la robotización, ¿no? O sea, la intensificación productiva, impulsada sobre todo por la PAC y los planes de financiación europea, pues están introduciendo ahora un nuevo desafío que yo creo que es parte del contexto, ¿no? Esto que llaman agricultura 4.0, que bueno, pues al igual que las fábricas se automatizan, ¿no? O las instituciones se robotizan y se convierten en teléfonos, pues la agricultura cada vez más pues se convierte en una vida reducida a mercancía, ¿no? Y se busca reproducir ese valor de manera un poco exigua a través de esas máquinas, y yo creo que ahí hay un elemento crucial, ¿no? Porque interconecta también con todo un proceso de digitalización general de la sociedad, del que este es una pata, ¿no? Pero cuando hablamos de agricultura inteligente, estamos hablando todavía de más desplazamiento de la mano de obra humana, ¿no? De también más mercantilización en el sentido de quitar o reducir la posibilidad que tiene todavía pues, de subsistencia, ¿no? De convivencia y de espacio, y una introducción de maquinaria brutal, ¿no? Y claro, también un ataque al territorio, en tanto que hay muchos territorios que están conformados por esas culturas campesinas que estructuralmente son incompatibles con esas nuevas lógicas. Yo que sé, el caso del olivo es paradigmático, ¿no? Cómo se cortan a veces de manera, digamos, abierta, otras con las excusas de enfermedades u otras cuestiones, olivos centenarios que requieren unos manejos que son precisamente pues, más colectivos necesariamente, y se instalan espalderas que luego son recogidas por un robot. Bueno, yo creo que eso es un vector, al menos a nivel de lo productivo, que ayer no lo discutimos y que a mí me parece importante. Pero yo creo que en nuestro contexto está también el de la degradación de la vida urbana. Y yo creo que el auge del discurso sobre la España vaciada y el interés por el mundo rural pues tiene mucho que ver pues, con lo que hablábamos ayer también con Miquel, ¿no? El urbanismo y la especulación, el turismo salvaje, ¿no? Control social y represión también en aumento. O sea, para los que hemos vivido en ciudades, joder, la ley Mordaza es un antes y un después, movilizarse cada vez se hace más difícil, ¿no? Y también el aislamiento y el encierro digital va cogiendo un cariz que hace cada vez más nuestros espacios de vida más invivibles. O sea, yo realmente dejé de vivir en la ciudad, me volví a mi pueblo, ¿no? En parte por cuestiones vitales, pero en parte porque ya me ahogaba. Vivir en Lavapiés me ahogaba. O sea, salir, una cámara, ¿no? Estar en mi casa, no poder juntarme con la gente, era algo que me agobiaba mucho, ¿no? Y todo eso, digamos, que se da en un marco más amplio, que es un marco de crisis ecosocial global, ¿no? Que esto es algo de lo que, bueno, pues también desde ecologistas y en muchas cosas, uno de los textos que creo que llamaron la atención era el que nos planteábamos, y es decir, bueno, en qué contexto tenemos que pensar también el cómo se piensa el campo y cómo se puede pensar, pues creemos que es en ese contexto de crisis ecosocial global, que yo creo que tenemos que ser más, mi opinión, más cuidadosos al pensar en él, ¿no? Porque ayer aparecía la palabra colapso un par de veces, ¿no? Se habla de la cuestión energética, y yo creo que el hecho de que nos acerquemos de un modo u otro a ello contribuye mucho a las estrategias que construyamos. Y yo ahí, pues señalar 3 o 4 cosillas, ¿no? Primero, cuando hablamos de colapso ecosocial, no hablamos de un evento futuro, situado, puntual, ¿no? Que marcaría un antes y un después y que sería una descomposición social rápida. Eso es una posibilidad, hay algunos elementos que podrían darlo, ¿no? Pues bucles de retroalimentación positiva climáticos o de repente carestías energéticas muy situadas, pero creo que es mucho más interesante entender que estamos en un proceso de degradación social, ¿no? De degradación social por cuestiones sociales, ¿no? Y políticas, y luego con una base metabólica también, ¿no? Pues dificultad, por ejemplo, para tener acceso, ¿no? A combustibles fósiles baratos. Bueno, pues es una dificultad que va y viene, que no se le debe poner fechas, creo que eso es un error, ¿no? Todos nos ha pasado un poco de, joder, pues se supone que ya no iba a haber petróleo tal año y ahora todavía tenemos, ¿no? Yo creo que ese es el error de los que comunican esa cuestión. La idea aquí no es que a partir de tal año no vamos a tener petróleo, no, sino de que hemos construido un metabolismo y una forma de situarnos en el planeta que no puede hacerse sin ese flujo barato, y ese flujo barato tiene límites, ¿no? Y esos límites, ¿dónde van a estar situados exactamente? ¿Cómo se van a distribuir geopolíticamente? Pues no tenemos la bola de cristal, ¿no? Hay, por ejemplo, pues sí, indicios de que esos agotamientos pueden estar más cerca, ¿no? Hay también momentos en donde pues eso se puede plantear que pueda ser más o menos brusco. Por ejemplo, cuando se cerró el estrecho de Hormuz, pues yo lo pasé mal esos días, ¿no? Porque digo, un par de semanas más y nuestros supermercados no van a tener comida, ¿no? Porque eso significa que se corte el estrecho de Hormuz, ¿no? Pero, por ejemplo, luego hubo la burbuja del fracking, que no la esperábamos, digamos, con esa capacidad que ha tenido de dar aire, ¿no? Entonces, bueno, ahí, digamos, una dificultad estructural, ¿no? Que es la de esa dependencia que tenemos de combustibles fósiles que son finitos, también como una cerrazón y una negación, un negacionismo también muy fuerte al respecto de cómo eso en cambio no es así,
¿no? Y todavía seguimos viendo cómo se da las algas natural, ¿no? Seguimos viendo cómo el carbón está encima de la mesa, incluso en los supuestos proyectos de transición ecológica desde el poder, ¿no? Porque Alemania sí transita, se supone, ecológicamente, pero en verdad lo que hace es reforzar, ¿no? su infraestructura carbonífera, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que está ahí. No, como tengo 20 minutos, no me puedo detener, cualquier cosa luego la podemos desarrollar, ¿no? Claro, esa crisis tiene su dimensión también climática. O sea, no hace falta, digamos, que hubiera cambio climático para que depender exclusivamente de los combustibles fósiles fuera un problema, pero además tiene la dimensión climática, que está siendo para mí pues un ámbito de disputa política y de discurso pues muy fuerte, ¿no? En donde el poder yo creo que está encontrando pues un parapeto muy importante para refundarse y para replantear una nueva legitimidad, normalmente sin bases biofísicas reales, ¿no? O sea, con un discurso que podemos decir es inventado realmente. Cuando de repente se habla de Green New Deal, ¿no? Y se plantea en verdad con la excusa de lo climático esta reformulación de lo verde y lo digital, pues solamente nos están vendiendo una mercantilización por otra vía, ¿no? y un reforzamiento de esa legitimidad del poder. Claro, eso no significa que la crisis climática no sea cierta y que no sea urgente y que no estemos alcanzando algunos puntos, ¿no? muy cruciales, ¿no? Ni no significa que si no descarbonicemos vamos a enfrentarnos a situaciones dramáticas. La cuestión está que los que están en la causa de todo eso, la dinámica misma que nos ha llevado es la que nos pretende decir que con un mero cambio técnico podemos hacerle frente a eso, ¿no? Y eso es lo que no debemos aceptar. Y yo creo que ahí hay mucho trabajo y muy bueno de cómo las soluciones que se nos venden, ¿no? Pues no lo son. Porque por muchos motivos, porque siguen beneficiando a las mismas empresas, porque se enfrentan a límites materiales, a cuellos de botella, ¿no? Por ejemplo, la transición a las renovables, que ahora vemos cómo invade nuestro territorio, pues es una vía de acumulación especulativa muchas veces, ¿no? O sea, aquí no hay una idea de no vamos realmente a poner en el centro las necesidades energéticas de la gente, no a sustituirlo, a discutirlo, no. Hay una manera de sacar dinero, ¿no? De generar beneficio donde el petróleo ya no lo da, ¿no? Y hay una utilización del territorio de manera claramente destructiva y especulativa, ¿no? Por eso nos oponemos a cómo eso se está haciendo. Que yo creo que eso no debería ser oponerse a toda energía renovable. Creo que eso más o menos hay un consenso, ¿no? De hecho, el lema, yo ahora en Áraba, ¿no? que hay un movimiento bien organizado contra eso, es renovables sí, pero no así, ¿no? Un poco como diciendo, bueno, pues cuando luchábamos contra el tren de alta velocidad, pues no es que el tren no sea una manera quizá mucho más guay de articular el territorio, pero no ese tren, ¿no? Ni de esa manera. Ya no hablemos de modas o otras cuestiones, ¿no? Así que surgen de repente como el hidrógeno verde. También, si tenéis dudas, os puedo contar, porque como yo investigo de estas cosas y me dedico a leerlas, pues bueno, los datos y eso los tengo en la cabeza, ¿no? Pero es que el hidrógeno no es ni una fuente de energía. O sea, es una batería, pensarlo como una batería. Y una batería muy poco eficiente. O sea, imagina una batería que cada día pierde 2 o 3% de su capacidad, que tiene una eficiencia de menos del 50%. O sea, bueno, son burbujas, ¿no? Son un poco burbujas mediáticas, especulativas, ¿no? Y encima, pues como están arropadas con todos estos fondos públicos, de alguna forma sirven para mantener a flote todas esas empresas, ¿no? Y hay un problema que está muy vinculado a lo agrícola y que creo que no lo tenemos tan en mente, pero que es también un límite, bueno, pues civilizatorio, si queréis, muy importante, y es cómo la revolución verde ha hecho de la agricultura ya no un elemento de una economía circular, sino también una práctica extractivista. O sea, el grueso de la agricultura industrial se basa en insumos de fosfatos, de minerales. O sea, nuestra agricultura y la fertilidad de nuestros suelos no es separable, por ejemplo, de conflictos geopolíticos como el del Sáhara, ¿no? Que es donde están todas esas reservas de fósforo. Necesitamos extraer minerales para, de alguna forma, hacer que los suelos sigan funcionando. Y eso, bueno, pues está ahí, ¿no? Y está también vinculado con una pérdida generalizada de fertilidad que es muy grave. O sea, perdemos suelos a una tasa y a un ritmo que no se sabe y no se dice, ¿no? Pero que es brutal. Entre los que perdemos definitivamente y los que son desiertos en potencia, en verdad eso significaría que una interrupción de ese flujo de fosfatos, ¿no? O de gas natural, que también es muy importante, supondría una crisis alimentaria muy grave, ¿no? Muy grave, si no se rearticulara de otra forma. Ahí hay estadísticas variadas, pero hablaban de que más del 50% de la producción alimentaria de la península estaría en riesgo, ¿no? Si eso de alguna forma se interrumpiera. Y pensad además, que tampoco tengo tiempo de desarrollarlo, que el suelo es un ente vivo, ¿no? El suelo es un ente vivo que tiene sus propios ciclos de regeneración y que cuando de alguna forma se le trata de un modo extractivista, como se hace ahora industrial, lo que se hace es que se interfiere, se interrumpe y se deterioran esos ciclos, ¿no? O sea, todos esos fertilizantes químicos son como tapones, digamos, de esos ciclos naturales y hacen que se muera
¿no? Que vaya perdiendo espesor y que eventualmente se convierta en un desierto en potencia, en tanto que solo puede seguir produciendo por esa fertilidad artificial, pero que si eso para, en realidad ahí ya no hay capacidad de regeneración, ¿no? Eso es un problema muy grave, y si tenéis interés os puedo pasar ahí artículos que están muy bien y que desarrollan ese asunto muy bien, ¿no? Claro, en términos generales, yo creo que estamos viviendo como un punto ya muy avanzado de un proceso de cercamiento del mundo, ¿no? Pero ya es un cercamiento que va mucho más allá de lo material, ¿no? Para mí, personalmente, mi diagnóstico es que ese diagnóstico del mundo capitalista e industrial, ¿no? que empieza a acercar los bienes comunales, que empieza a enfrentarse a la autonomía, que empieza a impedir que la gente sea capaz de hacer las cosas por su cuenta, ¿no? Pues cuando ya no te puedes educar en tu comunidad, ya no puedes construir tu casa, ya no puedes impartir justicia, ahora ya afecta a nuestra manera de relacionarnos, ¿no? A nuestra relación con las instituciones, a nuestros afectos incluso, y el hecho de que haya un montón de mediación de ese mundo digital, yo creo que es un vector muy importante de ese cercamiento, de esa expropiación, ¿no? De esa incapacidad social para comprender nuestro mundo, porque hay un vector de extrañamiento, ¿no? Ese nivel de industrialización hace que sea muy difícil tomar decisiones sobre muchas cosas porque ni siquiera entendemos cómo funcionan, ¿no? El paradigma de eso siempre fue la bomba nuclear, de lo que no entendemos, pero es que casi todo es una bomba nuclear a nuestro alrededor, ¿no? Es que no entendemos de dónde viene nuestra comida, no entendemos cómo funcionan las máquinas que nos rodean, no sabemos cómo arreglar algo si se nos estropea, no comprendemos cuál es la estructura de decisiones que articula nuestro territorio, ¿no? Estamos muy, digamos, bueno, desempoderados en ese sentido, ¿no? Y eso significa pues una cierta impotencia, ¿no? Y yo creo que ante esa impotencia, que es ese diagnóstico, como digo, ¿no? de industrialización del campo, pero también malestar en la ciudad, es donde surgen nostalgias y surgen malestares. Y yo creo que todos pues aquí compartimos esos malestares, quizá no esa visión nostálgica, ¿no? Pero yo no sé vosotros, yo voy a mi pueblo, hablo con mis compañeros de clase, que son gente de lo más normal, hasta uno vota Vox, imaginad, ¿no? Es lo que tiene ser de pueblo, que te puede pasar eso. Y todo el mundo tiene un discurso más o menos compartido de que no, la ciudad es una mierda, joder, mola mucho ir al campo, qué tranquilo se está, ¿no? Bueno, el pueblo nuestro no mola, es una mierda, pero si se van a los Pirineos, ¿no? Pues es que guay, ¿no? Porque hemos estado allí, el silencio, tal, cual, ¿no? Y ese malestar, pues está detrás de éxitos editoriales, ¿no? Ahora se escriben novelas sobre el mundo rural, ¿no? O la gente está interesada de repente de hacer una recuperación cultural, ¿no? O sea, ya no es el paleto, el del campo, eso igual lo pensaba mi abuelo hasta que se murió, fíjate, un campesino, él sí que no quería ir a su pueblo, o sea, realmente es que se oponía, y yo ahí no vuelvo a ir nunca más, ¿no? Como en plan de, es que yo ya no soy de pueblo, ¿no? No obstante, yo que soy su nieto, me flipa, ¿no? Y quiero ir al pueblo y cómo me mola decir que, pues es que este es mi pueblo y yo soy de aquí y de allá, ¿no? Entonces, ese malestar yo creo que se está canalizando en una nostalgia, ¿no? Se está recuperando mercantilmente a través del turismo rural, ¿no? Y se está construyendo como un ideal de vida tranquila, ¿vale? Pero que en verdad es más bien como una vida tranquila pero hiperconectada, ¿no? O sea, se quiere ser ahora como una especie de pueblerino cosmopolita, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que para el mundo rural, para el mundo rural, el plan que tienen las élites realmente es, yo creo que el de explotar ese malestar y esa nostalgia y hacer básicamente de los pueblos una extensión suburbana, ¿no? En donde de alguna forma pues la prioridad sea la interconexión digital, ¿no? Donde se mantenga la explotación energética y alimentaria del territorio, o sea, nadie pone en cuestión que el territorio sea espacio para infraestructuras, para circulación, ¿no? de mercancías, que se sigan dando los monocultivos, ¿no? esa intensificación, etcétera, mientras que yo pueda estar en mi casa con un ordenador, ¿no? tenga una buena conexión a internet y por lo que vea por la ventana es bonito, lo demás más o menos no es importante. Lo que también hace que continúe un marco individualista y que se intensifique la especulación inmobiliaria. Porque yo no sé si sois de los que vivís aquí en pueblos, cómo lo estáis viviendo, pero es alucinante. O sea, yo no puedo irme a vivir a mi pueblo ya. O sea, me vale más caro ir a mi pueblo que de lo que pagaban lavapiés, ¿no? Eso en Madrid ahora es así, porque como estamos a 50 kilómetros o 60 kilómetros, igual tenemos un autobús, bueno, pues la gente que realmente tiene dinero dice, hostia, pues ¿para qué me voy a ir a vivir al barrio de Salamanca, ¿no? Que tampoco es tan bonito, ¿no? Pues prefiero irme aquí a este pueblo, que es muy bonito, ¿no? Que está muy interconectado y tal, y mira, hasta veo vacas cuando paseo con mi perro por la tarde, ¿no? Entonces, ese es el plan que tienen, ¿no? Ese es el plan, o sea, el plan que tienen es eso, ¿no? Y yo creo que además es un plan más inteligente que el que tenían, ¿no? Porque yo creo que el plan inicial era más bien la interconexión urbana, líneas de alta velocidad, ¿no? Convertir, digamos, a las pequeñas capitales en barrios de Madrid,
un poco de Barcelona, depende de cuáles eran las áreas de influencia, o de Zaragoza, o de donde sea, ¿no? Ya eres, yo creo, más situado en el territorio. Decir, bueno, no, pues si podemos interconectar estos pueblos, ¿no? Y hacer de alguna forma una malla urbana más extensa, pues lo haremos, ¿no? Entonces, la cuestión ahí está frente a eso, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Cómo estamos en el mundo rural? ¿O qué potencialidades tiene? Claro, esa situación de crisis civilizatoria que he perfilado, que después podemos, si queréis, entrar un poco más en ella, lo que pone sobre la mesa es que desde luego ese plan que tienen no va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Más allá que sea indeseable y políticamente, ¿no?, nocivo, y que en ese sentido centrar o poner todo el esfuerzo en hacer del mundo rural simplemente un espacio de recuperación cultural, ¿no?, y un espacio suburbano es una estrategia perdedora. O sea, es políticamente indeseable, ¿no?, es económicamente también, pues bueno, acrítico, ¿no?, o sea, dentro de la dinámica del capitalismo, pero además es una mala elección social, ¿no? O sea, si queremos garantizar, por ejemplo, soberanía alimentaria, si queremos garantizar soberanía energética, ¿no?, o queremos tener una soberanía tecnológica, comprender lo que hacemos, yo creo que seguramente nos deberíamos acercar al mundo rural de otra forma, ¿no? Y yo creo que ahí, mi opinión, y con eso ya casi hablo y os planteo unas preguntas, ¿no?, es que hay dos niveles en los que es importante la presencia en el mundo rural, ¿no? Un nivel de ellos es el de alguna forma, estar presentes en ese territorio que es un espacio de acumulación, de administración, de organización, y poder tener una agencia en ese territorio, ¿no? Y claro, poder estar en el territorio nos lleva a un ámbito, a un espacio más ambiguo de discusión. Ayer hablaba esto del derecho a la alimentación, o cuál es la prioridad, que es la agroecología. Claro, el poder garantizar que haya gente que pueda estar en el territorio situado, en el tipo de mundo que vivimos hoy, pues yo creo que nos lleva a esas discusiones sobre cómo hacemos que una explotación sea rentable o no, cómo garantizamos, ¿no?, de alguna forma que alguien que quiera tenga acceso a la tierra, ¿no?, cuál es el marco legislativo en el que eso se da, ¿no? Eso, para mí, digamos, no es una transformación revolucionaria, ¿no?, pero de alguna forma sí que permite que si haya gente en el territorio, pues sí que, bueno, se pueden hacer cosas como, pues, luchas en defensa del territorio, ¿no? Porque si no hay nadie ahí, pues es bastante complicado, ¿no? Entonces, el que haya un conocimiento, haya una afinidad, haya, bueno, la posibilidad de eso, pues pasa seguramente porque discutamos, ¿no?, el cómo se puede uno estar en el territorio, y también cómo se genera un discurso público que visibilice esas amenazas al territorio, que visibilice las dificultades, ¿no?, de estar en ese territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, luego hay otra pretensión, que esta es la que en el artículo que teníais de lectura pues desarrollábamos más y tal, ¿no? Y es decir, joder, ¿cómo ante esta situación, ¿no?, de crisis del capitalismo, pero también de crisis civilizatoria, podemos replantearnos qué significa un proyecto emancipatorio? O sea, no renunciar, digamos, a la trayectoria, ¿no?, de liberación de la vida, ¿no?, y pensar, oye, ¿qué significaría hoy, digamos, una vida libre? ¿Qué significaría hoy un proyecto de emancipación social? Y para mí un proyecto de emancipación social también tiene su espacio privilegiado en estos territorios, ¿no? Y lo tiene no tanto porque aquí haya una cosa esencial que haya que diga que esto está ya más emancipado, ¿no?, sino porque yo creo que tiene mejores condiciones de partida para esa construcción de autonomía, ¿no? Y eso en tres niveles, y lo dejo indicado, ¿no? Por un lado, para la construcción de autonomía política, bueno, es relativamente ambiguo, ¿no?, pero yo creo que hay una cuestión de la cercanía y del conocimiento que permite el establecer lazos, básicamente, ¿no? Que eso, el tipo de vida urbana que cada vez más se genera, lo dificulta mucho. Al menos yo, por ejemplo, después de estar, pues esos 6 años militando en Lavapiés activamente contra la gentrificación y demás, pues hemos tenido muchas dificultades, ¿no? Hubo un momento pues un poco mágico de, pues eso, el 15M, de encontrarnos, de poder discutir, que generó un tejido, pero luego hemos subsistido de ese tejido que se iba como de alguna forma pues disolviendo, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos del presente para mí es construir realmente, volver a construir sociedad, ¿no? O sea, si lo que queremos es recuperar esos comunes, yo no creo que la cosa sea una cosa esencial de no tenemos que ser comunidades como las comunidades rurales, tenemos que vivir exactamente así. No, yo creo que la clave es hacer en común, tejer esos lazos, y más que construir bienes comunes es comunalizar, ¿no? O sea, reapropiarse de aquello que es nuestro y que deberíamos tener, y que muchas veces está en manos del Estado, y otras veces está en manos de empresas, y otras veces está en manos de un cacique, y que seguramente pues haya estrategias diversas, ¿no? Por los molinos de un río, que recuerdo que estabais discutiendo ayer, eran infraestructura popular, ¿no? Y eso en manos de quién está y cómo lo recuperamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso en escalas pequeñas, mi impresión es que es más sencillo, y yo así lo vivo, ¿no? Por ejemplo, ahora en la ciudad que vivo, que es más pequeña, o en el pueblo donde estuve viviendo, me resultó más sencillo el hacer en común, ¿no?
Eso va de la mano también de una necesidad de construir, bueno, como autonomía individual, que eso es otra cosa más larga, ¿no? Pero cuando digo individual no me refiero tanto a yo solo soy aquí como el héroe, ¿no? Y hago todo yo, que yo creo que eso es una vía que políticamente es una vía muerta, sino más bien tener la capacidad crítica de, pues eso, de analizar tu presente, de entender lo que está ocurriendo, ¿no? De construir políticamente con otros esas iniciativas, ¿no? De estar ahí presente. Y luego, quizá lo más importante, la construcción de autonomía material. Y es que, de alguna forma, si queremos construir unos metabolismos distintos, claro, tenemos que encontrar forzosamente inspiración en los metabolismos campesinos. O sea, yo creo que en territorios como estos no hay otra manera de hacerlo. O sea, podremos inventar cosas y hay espacio para la innovación, seguro, ¿no? Pero es que estos son territorios construidos. Es un poco lo que discutíamos ayer. O sea, esto no es ni la selva lacandona, ni esto no es el Amazonas, ¿no? Ni es Siberia. No, bueno, incluso Siberia depende de qué parte. O sea, estos son territorios que han sido inseparables, ¿no? De construcciones sociales que han sabido, mal que bien, y en algunos territorios mejor que otros, mantener una estabilidad reproductiva, ¿no? Y que de alguna forma han moldeado el territorio y el paisaje a esas necesidades. Entonces, aquí ahora que vemos muchas veces lo salvaje, en verdad esto es una naturaleza domesticada, ¿no? Y que seguramente podemos avanzar, ¿no? Y dejar espacios más para lo silvestre y hacer como digamos también, ¿no? Pues como un tapiz donde pueda haber espacios no explotados, etcétera, pero tendremos que saber dónde estaban los prados, cuáles son las tierras buenas, dónde están las infraestructuras hidráulicas, ¿no? Cuáles son los cultivos que se hacen, y es que eso ya lo sabemos. Hasta cierto punto ya lo sabemos. También tenemos que actualizarlo, ¿eh? Porque claro, pues las pérdidas de suelo, los cambios climáticos, ¿no? La degradación, la contaminación, bueno, también han hecho que esto cambie, ¿no? Entonces, por eso digo que hay un espacio en donde necesariamente tenemos que mirar, pero ahí hay una inspiración que para construir autonomía material, para ser capaces de reapropiarse del común a nivel material y de conocimientos y poder hacer en colectivo, tenemos que mirar ahí, yo creo, ¿no? Entonces, eso igual, otra vez, en los espacios urbanos es mucho más dificultoso. ¿Que también hay que hacerlo? Sí, ¿no? Pero claro, en los espacios urbanos pasa por primero un gran ejercicio de destrucción, seguramente, ¿no? O sea, de conservación y defensa de lo que haya, pero luego pues de destrucción, que es otro desafío, ¿no? Entonces, yo quería plantearos como 3 preguntas, sobre todo, ¿no? Que podrían articular el debate. Y si os parece bien, podemos hacerlo un poco como ayer. O sea, como queremos terminar como a las 12, pues repartir más o menos equitativamente el tiempo entre esas 3 preguntas, ¿no? Quizá antes de entrar en las preguntas, si hay alguna duda, porque sé que he dicho igual muchas cosas y en alguna no he entrado en detalle, pues me preguntáis, oye, quiero saber más sobre esto no lo he entendido, y luego entramos en ellas, ¿vale? La primera, a mí me gustaría mucho saber cuáles creéis que son las luchas prioritarias a desarrollar en los territorios rurales. O sea, ¿cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Porque hemos hablado de, pues nuestras prioridades es que sea posible tener una explotación productiva y sostenible, o nuestra prioridad es luchar contra la amenaza al territorio, nuestra prioridad es repoblar, ¿no? O nuestra prioridad ¿cuál es? ¿No? Y seguramente pues cada uno tendrá la suya, ¿no? Esa es una. No, bueno, joder. Prioridad si queréis, ¿no? Pero ¿qué creéis que es lo más importante, lo más acuciante? ¿Dónde estamos más débiles? ¿Dónde tenemos mayores posibilidades? No sé. A mí eso me interesa mucho escucharlo, ¿no? Luego, además, en conexión con eso, y ahondando en esto también que debatíamos ayer, la segunda pregunta que tenía ¿es compatible el tipo de vida que generan los actuales proyectos agroecológicos con una construcción de acción política de defensa y de construcción del común? Porque, claro, ahí también, ¿no? El que de alguna forma pongamos la prioridad, por ejemplo, ¿no? En, yo qué sé, todo nuestro tiempo en reconstruir un pueblo, pensando en la ocupación rural, o todo nuestro tiempo en hacer la burocracia para poder salir al mercado con nuestros productos y mantenerlo. Bueno, ¿qué tipo de vidas nos está generando eso? ¿No? O sea, qué tiempo nos dejan o no, qué espacio nos deja para la militancia o no, ¿no? Si es que es una prioridad o no, y cómo entendemos entonces la agroecología. ¿La entendemos más como garantizar el derecho a la alimentación? O sea, es decir, que podamos estar en el mercado compitiendo con eso, o lo entendemos como un modo de vida, ¿no? Más de pequeño grupo, de decir, oye, es que yo quiero tener esta vida aquí, o lo entendemos como eso, como un discurso que yo creo que es como Altieri y otros igual lo entendían, de palanca de transformación social, ¿no? Claro, nuestro contexto no es el latinoamericano, es que también eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Allí mucho es simplemente defender cómo ya se hacen las cosas, y muchas veces lo tenemos mitificado, porque los zapatistas tienen unos conflictos entre ellos que te cagas, ¿no? Por cosas insospechadas, que yo cuando te enteras, la iglesia evangélica es un vector de conflicto brutal en sus comunidades. Pero bueno, ¿no? Y luego la tercera, ¿no? Que a mí me interesa especialmente, es cómo podemos hacer para construir otra forma de vida, o para que las iniciativas agroecológicas sean como más atractivas y
como que constituyan un discurso que haga de esa posibilidad de una vida rural, para mí en clave transformadora, algo atractivo, ¿no? Y pensaba mucho en contraste de territorios. O sea, yo tengo mucha conexión con Francia, por eso traigo ejemplos de ahí, ¿no? Y a mí me agrada mucho cómo, por ejemplo, las zonas a defender, la ZAD, han conseguido no solamente, digamos, una lucha en defensa del territorio exitosa, ¿no? Sino también como hacer que haya un vuelco del sentir común, del sentido común en gran parte del territorio, ¿no? Un montón de iniciativas de solidaridad en las ciudades, ¿no? La gente de repente viendo eso como deseable, ¿no? Una cierta crítica anticapitalista que se ha extendido. Y me pregunto por qué aquí no, qué nos pasa, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver también con nuestra idiosincrasia, ¿no? Pero yo pienso que aquí Fraguas podía haber sido como la ZAD. O sea, es decir, que tenía todos los mimbres y que el discurso, ellos pretendían eso, ¿no? Pero ¿por qué no ha funcionado? ¿No? ¿O por qué no ha sido así? Bueno, pues no, ¿cómo podemos hacer para eso? O sea, yo me lo pregunto, ¿no? Sí, y no tengo las respuestas de esto, ¿eh? O sea, por eso digo que me interesa mucho saber qué pensáis. O sea, y luego yo sí, pues bueno, he escrito esto de la autonomía y tengo mis rollos porque yo escribo y me enrollo con eso, pero que me parece lo menos importante, ¿sabes? Me parece más importante esto. Que decir, que podría hablaros una hora de esto de la autonomía y Castoriadis y no sé qué, pero no lo voy a hacer. Entonces, eso, yo lo dejo aquí.